Ok, entonces la vez pasada leímos parte del capítulo 8, pero como no lo terminamos, fue un pedacito nada más. Así que lo voy a leer desde el principio, el capítulo 8, para caer en contexto y leemos el resto. Dice: cada uno se fue a su casa y Jesús fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Le trajeron? Una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús, Yeshua y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ninguno te condenó, eso es una pregunta. Ella dijo: Ninguno te contestó. No, condenó. Él le está preguntando: ¿ninguno te condenó? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús, Yeshua, le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Habíamos dicho de esta parte, ¿verdad? Que hay un mandamiento, ¿verdad?, que condena a pena de muerte el adulterio. Y ese mandamiento, con esta parte, ¿verdad?, que Jesús, Yeshua, le perdonó a ella el adulterio, no está invalidando ese mandamiento, ni diciendo que ya no, el castigo no sigue siendo la muerte. No, lo que pasa es que la primera vez que él vino a morir, en otras palabras, a llevar esa pena de muerte en lugar de nosotros. ¿Ok? Así que a todos nosotros nos correspondía morir por nuestros pecados, porque el castigo del pecado es la muerte. Pero el único que puede ejercer la pena de muerte es uno que no tenga pecado. Por eso él le dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. En otras palabras, el mandamiento sigue vigente, solamente lo puede ejecutar el que esté libre de pecado. ¿Quién está libre de pecado? El único. ¿Quién es? El Dios, Jesús, Yeshua. Es el único que está libre de pecado. Entonces, ¿por qué en ese momento él no la condenó? Él le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué? Vamos a ver si tú sabes. ¿Por qué no? ¿Por qué no la condenó? Si el mandamiento dice que la paga del pecado es la muerte y que el adulterio es condenado con muerte. ¿Por qué no la condenó? Porque él también era culpable. No, Jesús. Yeshua, no. No, él es libre de pecado. Él es libre de pecado. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué? Porque esa primera vez que él vino, él no vino a Esa es la segunda. Ella ha venido 2 veces ya. No, él ha venido una sola vez, que fue cuando vino a morir por nosotros, y estamos esperando que venga la segunda vez, que vendrá, como dice la palabra, a la final trompeta. ¿Está bien? Pero la primera vez que él vino a morir en la cruz por nosotros.
En otras palabras, la condena que a nosotros nos tocaba por causa de nuestro pecado, que era la pena de muerte, Él la llevó por nosotros. Él fue, como quien dice, a la silla eléctrica que nos correspondía a nosotros, en lugar de nosotros. Nosotros somos los que estamos acusados. Nosotros somos los acusados, los que nos toca ir a la silla eléctrica. ¿Verdad? Que en el tiempo de Él no era silla eléctrica, era la cruz. La cruz era la pena de muerte de ese tiempo. En el tiempo de nosotros hay otras penas de muerte, silla eléctrica, cámara de gas, etc. Pues nosotros somos los acusados que nos toca ir a ese castigo, a la pena de muerte. Pero Él dijo, no, yo voy a ir en lugar de ella, de la mujer adúltera. Yo voy a ir en lugar de Alma. Yo voy a ir en lugar de Preferido, de todos nosotros, ¿verdad? ¿Ok? Entonces Él fue a morir en su lugar. Por eso Él le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque Él vino para salvarnos, esa vez que Él vino. La próxima vez cuando Él venga, ya Él no viene a salvar a nadie, ya Él no viene a dar la muerte. A recoger los que se han salvado. Exactamente, Él viene a recoger los que se han salvado y el que no se arrepintió, el que no creyó en Él, el que no permitió que el Señor cambiara su vida y de ahí en adelante vivir una vida de obediencia, todos esos van a sufrir la pena de muerte de la cual está hablando aquí, ¿verdad? El castigo del pecado es la muerte, punto y se acabó. Y eso sigue vigente. Pero eso va a ocurrir cuando Él regrese otra vez, el que no se haya arrepentido. Porque el que sí se haya arrepentido y haya creído en Él, le haya permitido cambiar su vida y de en adelante caminar una vida en obediencia a su palabra, ese va a salir inocente en el juicio, porque Él es nuestro abogado que nos defiende del pecado que cometimos, el que nos defiende, el que murió en nuestro lugar, el que pagó el precio de nuestra pena, Él la llevó por nosotros. ¿Ok? Así que de ahí en adelante, o sea, ya en ese juicio solamente van a aparecer los que no hayan cumplido con ese requisito de creer y obedecer. ¿Ok? Seguimos. Otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjate aquí que dice, el que me sigue. No es solamente el que cree, sino el que me sigue. Porque cualquiera puede decir, yo creo, de labios para afuera. Pero dice, el que me sigue. En otra palabra, el que me imita. ¿Cómo lo imitamos? Obedeciendo. Haciendo todas las cosas bien hechas. Exacto, haciendo las cosas bien hechas, obedeciendo sus mandamientos. Porque Él vivió una vida de obediencia a los mandamientos. Él no quebrantó ningún mandamiento. Eso no significa que nunca vamos a fallar. Eso no significa que nunca vamos a pecar. Pero la palabra dice, hijitos míos, no pequéis. Mas si pecas, abogado tenemos, ¿verdad? Que es Él, nuestro abogado, Jesucristo, Yeshua, el Mesías. ¿Ok? Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Las tinieblas representan el pecado, ¿verdad? Andar en tinieblas representa permanecer en el pecado. ¿Ok? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es nuestra luz, Él es el que alumbra nuestra vida, el que nos muestra el camino por donde tenemos que seguir. Y a Él es que tenemos que seguir y imitar. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús, Yeshua, y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. ¿Ves? Cuando él vino la primera vez, Él no vino para juzgar. Él vino para salvar. La próxima vez que Él venga, ahí sí va a hacer juicio. ¿Ok?
Dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, Yeshua, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús, Yeshua, en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, Yeshua, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Por qué le dijo, en vuestro pecado moriréis? Que iban a morir por nosotros. No, le está hablando a los fariseos. Le dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Le está diciendo a ellos, ustedes van a morir en su pecado. ¿Por qué les dijo eso? ¿Por qué les dijo eso? Porque ellos no creían. Exactamente, porque ellos no creían, y si no creían, mucho menos lo obedecían. ¿Ok? Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo, que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahí está la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué le dijo que se iban a morir en sus pecados? Porque si no creían en él, se iban a morir en el pecado, porque la única manera de limpiar el pecado es a través de la fe en Jesús, Yeshua. ¿Ok? Que vino a la tierra hablando por Dios. ¿Cómo? Que vino a la tierra enviado por Dios. Si él mismo es Dios. Él dejó su trono y vino a esta tierra a morir por nosotros. ¿Ok? Lo que pasa es que recuerda que Dios se manifiesta en la tierra de diferentes maneras, porque Él en su plenitud, que es toda la capacidad, todo lo que realmente es Dios, todo, que es infinito y omnisciente, omnipresente, que no se sujeta al tiempo ni al espacio, todo eso que es Dios, no puede ocupar un espacio pequeño en esta tierra. Entonces Él, como quien dice, se desprende, así es como yo lo visualizo, como si se desprendiera un pedacito de Dios y viene a esta tierra a morir por nosotros. Pero es el mismo Dios, el Dios que está en el cielo es el mismo Dios que vino a morir por nosotros en la cruz. Es el mismo Dios que se manifestó como columna de nube, como columna de fuego, como voz de trueno, como voz de trompeta, todo, como paloma. Todo eso son manifestaciones de Dios, ¿ok? Pero es el mismo Dios. No hay 3 dioses ni diferentes dioses, es un solo Dios, ¿ok? Entonces, sigo leyendo. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús, Yeshua, les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, Yeshua, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él.
Dijo entonces Jesús, Yeshua, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando dice aquí, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis Creyendo en discípulos. Exactamente. Creyendo ¿y qué? En él. Sí, creyendo en él y qué. La fe no puede ir sola, tiene que ir acompañada de... El Padre. No, fe y obediencia. Tenemos que creerla y obedecerla, ¿verdad? Y obviamente para poder creerla y obedecerla tenemos que primero conocerla. Quiere decir que tenemos que estudiarla y no solamente leerla por encimita, sino profundizar en ella, escudriñarla, porque hay cosas que a simple vista no las vamos a entender, a simple vista no las vamos a poder procesar quizás. Necesitamos leerla varias veces, todas las veces que sea necesario, porque cada vez que nosotros leemos la Biblia, siempre vamos a aprender algo nuevo. Siempre vamos a poder entender algo que no entendimos la primera vez. Y eso es lo que dice aquí, que permanezcamos en su palabra, estudiándola todo el tiempo, escudriñándola todo el tiempo, creyéndola y obedeciéndola. Y entonces cuando hacemos eso, dice que entonces somos verdaderamente sus discípulos. ¿Ok? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Ok? Le respondieron: linaje de Abraham somos. Eso están hablando los judíos, ¿verdad? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús, Yeshua, les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Oíste eso? Esclavo es del pecado, todo aquel que hace pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús, Yeshua, entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.
Ahí estamos viendo, ¿verdad? Esto es algo que también lo dice en la primera carta de Juan, ¿verdad? Lo habíamos leído, que el que es de Dios oye la palabra de Dios, pero el que no es de Dios no la escucha porque no quiere saber nada de la palabra de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, Yeshua: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, Yeshua: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús, Yeshua, les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús, Yeshua, se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ok, entonces ahí termina el capítulo 8. No sé si tienes una pregunta, tienen preguntas o quieren comentar algo. ¿No? Bueno, pues vamos a orar. Todo por allí. Ajá. Señor mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, Padre, te damos gracias por la lectura del día de hoy, gracias por este día de reposo que nos has dado. Te pedimos, Señor, que tu palabra no retorne atrás vacía, que podamos continuar meditando en ella, recordándola, poniéndola por obra, Señor, que podamos creerla y obedecerla para poder ser tus discípulos, como dice tu palabra, permanecer en tu palabra para poder seguir siendo tus discípulos y tus hijos, Señor, dando frutos dignos de arrepentimiento. Ayúdanos, Padre, y que tu palabra nos cambie, nos transforme y siga haciendo tu obra en nosotros, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles a tu palabra, a no negar tu nombre. Fortalécenos, danos valentía, determinación y esfuerzo, Señor, porque sabemos que en este mundo, Señor, cada vez se llena más de tinieblas y de oscuridad, y vendrá persecución para tu pueblo, Señor, y ya lo estamos viendo. Pero, Padre, por favor, ayúdanos a permanecer fieles a ti, a no negarte, Señor, a ser fieles en lo poco diariamente, para que también cuando llegue el momento podamos ser fieles en lo mucho, Señor. Bendice a cada persona que nos está escuchando a través del internet. Bendice también, Señor, a cada uno de nosotros, a nuestra familia, Padre amado, Miguel Manuel y su familia, a todo tu pueblo, Señor, en la dispersión, y continúa revelándote a nuestras vidas. Te damos gracias por todo, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas. Enmudece toda voz extraña del enemigo y ayúdanos a escuchar tu voz únicamente, Señor, y todos los días. Porque tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y te siguen.
Nosotros queremos ser tus ovejas, queremos seguirte por donde quiera que vayas, Señor. Así que agudiza nuestros oídos para poder escucharte y seguirte donde quiera que vayas, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. Amén. Amén.